cartografía se puede definir como un arte, el arte gráfico de trazar mapas, y también como una ciencia, la ciencia que estudia dichos mapas. En este segundo sentido, la cartografía constituye una herramienta muy valiosa para los historiadores, y es que los planos y mapas pueden contener información sobre aspectos relativos a la geografía física y humana de un espacio en un momento concreto, y además nos puede dar la evolución en el tiempo. Una información que, al igual que ocurre con los legajos antiguos, hay que saber leer e interpretar correctamente, algo de lo que solo son capaces los historiadores que son experimentados en el manejo de las fuentes cartográficas. Bueno, pues sobre las particularidades de esta especialidad y sobre su técnica de trabajo vamos a hablar a continuación con un historiador de la cartografía que acaba de publicar un libro que nos presenta ya Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon y Urte Berrión, Eva. Berdín. Pues tenemos con nosotros a Javier Marichalar, a quien también saludamos. Arratsaldeon, Javier, y Urte Berrión. Berdín. Que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura y es autor de un libro que se titula Donostia-San Sebastián, Historia de una cartografía, y en él recoge y analiza una amplia selección de planos históricos de Donostia a lo largo de 4 siglos. Y bueno, me parece que es un tema interesante para tratar este 19 de enero, víspera de la fiesta patronal de San Sebastián, ¿verdad, Eva? Pues muy apropiado, efectivamente. ¿Sí? Bueno, pues vamos a explicar un poco cómo llega este trabajo a tus manos, Juan. Bueno, pues yo soy una persona que ya sabes que siempre estoy mirando libros y curioseando aquí y allá, y cuando me encontré esto, primero ya me chocó el volumen, el formato, todo. Libros así ya no se publican, la verdad. Y luego cuando me adentré en él, me sorprendió enormemente la exhaustividad, la calidad del trabajo y la fenomenal realización que ha hecho la Fundación Kutxa, que es la editora, junto con la Real Sociedad Vascongada Amigos del País y sobre todo, por supuesto, el autor Javier Marichalar. Javier, desde los rudimentarios mapas de la antigüedad grecorromana, aquellos antiguos, hasta los sofisticados sistemas de información geográfica, los SIG de hoy, la cartografía tiene un desarrollo impresionante. A ver, una pregunta de persona lega, no sé si es correcta o incorrecta, pero te la hago. ¿Se puede hablar de periodos históricos también en la cartografía, periodos cartográficos, formal o informalmente, como se habla de periodos en la historia en general, pues en base a la piedra, los metales, la imprenta, la máquina de vapor? Bien, se podría citar así. La cartografía es una ciencia y, por tanto, evoluciona igual que el resto de las ciencias humanas a las que va pareja. Pero la cartografía tiene 2 condicionantes principales. Uno, las necesidades que debe satisfacer como ciencia, y luego los condicionantes técnicos y tecnológicos que la conforman. La cartografía tiene una cuestión que es importante, que es el ámbito territorial que abarca. Hasta el siglo XVI la cartografía abarcaba, dentro de la visión eurocentrista que tenemos todavía, la cartografía abarcaba hasta el siglo XVI lo que es el ámbito del marco mediterráneo: Europa, Norte de África y Oriente Próximo y Oriente Medio. A partir del siglo XVI aparece una serie de nuevos descubrimientos, desde América, la África subsahariana, Oceanía, resto de Asia, y luego ya finalmente las regiones polares, tanto Ártica como Antártica. A partir de ahí se pueden realizar diferentes etapas históricas de la cartografía, principalmente. Luego hay aspectos tecnológicos y técnicos que también van a condicionar la evolución de la cartografía. En los aspectos tecnológicos, fundamental la aparición de la brújula en el siglo XVI, que va a determinar la construcción de coordenadas terrestres en un planisferio. Y ya más adelante, un poquito más adelante, ya la aparición del astrolabio y del cuadrante para posicionar un punto dentro del espacio. A partir de ahí, en el siglo XIX y el siglo XX van a aparecer las instrumentación más compleja, que va a suponer un salto cualitativo de la posición geográfica de la cartografía. Y luego ya en el aspecto técnico hay que responder la aparición de la imprenta y de las técnicas de grabación, de grabados, litografías, silografías, que va a permitir una mayor difusión de la cartografía y, por tanto, abarcar un mayor número de público. ¿Y qué aporta, Javier, la cartografía histórica al conocimiento de un territorio en concreto? Bueno, la cartografía lo que tiene, aparte de ciencia, es que es una herramienta auxiliar para muchas ciencias. La cartografía sirve tanto como para la arquitectura, como para la historia, como para la geografía, como para la geología. Y aquí vienen 2 aspectos diferenciados. Uno, la intención del autor de aportar algo con su documento cartográfico, y luego el observador del documento cartográfico, qué es lo que quiere buscar dentro de la cartografía. Dentro del mismo documento podemos encontrar diferentes aspectos históricos, geológicos, geográficos, pero también incluso folclóricos y geomorfológicos. Por poner un ejemplo que nos podamos entender, la Guerra de las Galias de Julio César
es un documento histórico, pero que tiene un aporte personal del autor. Propagandístico sí, pero también histórico y militar. Pero de ahí podemos sacar también conclusiones filológicas sobre el latín escrito, folclóricas, sociales, etcétera. El documento cartográfico también aporta ese tipo de aspectos. Como decía al comienzo Eva, hay una parte artística y una parte técnica o científica en los planos y en los mapas, ¿verdad? ¿Se puede decir que la parte científica ha ido ganando peso en detrimento de la parte más artística? ¿Que Sí. cada día es menos arte y más ciencia? Sí, sobre todo por el hecho de que a mayor difusión vamos a eliminar los elementos superfluos del documento cartográfico para hacer una visión más pragmática del documento. A mayor difusión hay que abaratar costes, entonces vamos a eliminar lo que no nos sirve. Vamos a limitarnos exactamente a lo que queremos soportar. Y los elementos gráficos que se aportaban en el siglo XVI y en el siglo XVII, que estaba destinado a un público más elitista, porque era una ciencia, vamos a decir, costosa, claro, cara de imprimir, había una cierta competencia entre los cartógrafos y había que ofrecer aspectos, pero también por desconocimiento, porque se descubrían nuevos territorios y había que incluir también un imaginario claro, que a través de que provenían de relatos bíblicos o mitológicos, que había que incluirlos forzosamente, pero que luego finalmente sobrarían y a medida que se iba conocimiento los nuevos territorios se iban eliminando. Una pregunta técnica. ¿Cuándo surge la escala? Bueno, la escala existe desde el principio de la cartografía. El problema es que, bueno, aparecía a partir del... ya existían las medidas, entonces solo había que aplicar la cartografía. De los primeros documentos cartográficos ya existían en la época de Mesopotamia, en Egipto, ya se aplicaban escalas, sobre todo para conocer las crecidas de los ríos. Sin embargo, en tu libro se ve que la escala no se implanta así de una forma... No, bueno, la escala aparece siempre. Pasa que no siempre se aplica. La escala existe. Vale, Otra cosa es que se aplique, y también el problema son los sistemas de medida que se aplican, que evidentemente hay muchos diferentes hasta que se unifica con el sistema métrico decimal. Entendido. En el siglo XIX. Sí. Has encontrado cartografía de San Sebastián en universidades, bibliotecas, archivos y colecciones de un montón de países diferentes, desde Estados Unidos hasta Suecia. ¿Cómo se sabe si en un archivo determinado hay un plano del lugar que buscas? Bueno, tiene que haber un trabajo de investigación por detrás y de burocracia, me imagino, también ingente. Sí, y eso principalmente es casi lo que más tiempo y carreras de cabeza ocupa. Hay que trabajar sobre todo con índices y consultas que se realizan, bueno, en este trabajo principalmente con universidades, bibliotecas nacionales, regionales, cartotecas y archivos de los 5 continentes. Evidentemente, mayores resultados hemos encontrado en Estados Unidos y en Europa, principalmente. A partir de ahí, pues con toda la documentación recopilada, hemos trabajado con una base de datos informática en el que hemos estado alimentando esa base de datos para sacar de ahí una serie de conclusiones. Por ejemplo, por citar uno, en un plano del sitio de 1709 de Beló aparece, según qué ediciones, un número de barcos incluso incluido en el plano, perdón. Y a partir de ahí pues, podemos sacar conclusiones. A partir de ahí tenemos que buscar una bibliografía que contextualice el documento cartográfico en el episodio histórico en el que se corresponde. Y por último, ya hacer un análisis en profundidad sobre el documento cartográfico. El interés histórico es un poquito relativo y un poquito quizás personal, ¿no? Pero bueno, hay un consenso general en el que podemos basar el interés histórico de un documento a partir de 4 puntos. Primero, la singularidad. No es lo mismo tener un documento cartográfico que hay un único ejemplar, que en el que encontremos una docena o 2 docenas del mismo. Primero también, el contenido temático de ese documento. No es lo mismo tener un documento cartográfico, el único documento cartográfico que recoja el sitio de San Sebastián de 1719, que un documento cartográfico que recoja, o 20 documentos cartográficos que recojan el sitio de 1813. Hay ciertas diferencias. También la datación. La datación es un punto de interés histórico. A mayor antigüedad, evidentemente, el documento tiene más interés histórico. También la autoría. No es lo mismo un documento cartográfico de Mercator, de Defer o de Ortelius, que un documento cartográfico de un ingeniero militar desconocido que no se sabe. Y a partir de ahí pues se pueden aplicar otros criterios secundarios, el soporte documental, si es de papel, si es pergamino, si es de seda. Ahí también hay ciertas valoraciones. Y Javier, el primer de lo que tú reproduces, el primer plano de San Sebastián que reproduces es de 1529. ¿Esto es tardío o es una fecha razonable? No, es una fecha razonable. En Europa, a partir del Renacimiento, hay una mayor preocupación por la ordenación urbana de las ciudades y 1529 es una fecha
que se puede contemporaneizar con muchas ciudades, siendo San Sebastián también una ciudad de segunda entidad. No estamos hablando de ciudades grandes de Europa como Madrid, Sevilla. Pero con una gran importancia estratégica. Por ser frontera con un país como Francia, en el que las contiendas eran periódicas y permanentes. Y además plaza fuerte. Militar, por la posición que tenía cerca de la frontera, como Fuenterrabía o como tenía Pasajes, que son las tres ciudades guipuzcoanas más relevantes en ese sentido. Por ejemplo, el documento este de 1529 del prior de Barleta es un documento que, bueno, lo presentó Rosa María Yerbe, historiadora Rosa María Yerbe, en el Archivo General de Navarra, y que hasta hace una década así se pensaba que el documento más antiguo pertenecía a Francisco de Viverta, que era de 1541. Por eso que me gusta incidir en el hecho de que hay que trabajar mucho con fuentes cartográficas, porque el hecho de catalogar un documento como el más antiguo nos puede parecer que dentro de un par de décadas encontramos otro diferente. En su condición de plaza fortificada, San Sebastián poseía un gran interés militar y de ahí que fuese muy cartografiada. La contrapartida a esto es que la mayor parte de los planos ignoran o tratan descuidadamente el caserío extramuros, las construcciones que se sitúan fuera de las murallas. ¿Qué otras particularidades señalarías sobre la cartografía de esta ciudad? Bueno, es cierto que existe un descuido, pero sobre todo porque existe un monopolio militar sobre la producción cartográfica. Entonces, los ingenieros militares se resumían prácticamente en aquellos aspectos del espacio geográfico que tuviese un interés militar. En extramuros sí hacen referencia en la mayor parte de la cartografía a edificios religiosos, por ejemplo, el monasterio de San Sebastián el Antiguo, el convento de San Bartolomé o el monasterio de San Francisco, y también un edificio singular como es el Hospital de Santa Catalina, que ya no existe. Es cierto que los arrabales de San Martín y de Santa Catalina apenas hacen mención hasta posiblemente hasta el siglo XIX. El problema de los arrabales es que son construcciones muy pobres, muy temporales, y no era relevante dibujar unos arrabales de San Martín que a lo mejor dentro de 10 años ni no estaban o estaban configurados de forma diferente. Entonces, a mí personalmente lo que me ha llamado mucho la atención en los trabajos, he hecho mucha incisión, es en los aspectos físicos del entorno de San Sebastián. Por ejemplo, un caso muy concreto, el río Urumea. El río Urumea, hay ejemplares de cartografía francesa del siglo XVII en el que el curso del río Urumea parte desde el Monte Igueldo, recorriendo paralelamente la línea de la bahía de San Sebastián, cuando evidentemente del otro lado está del otro totalmente lado. Contrario. Pero es que hay casos, por ejemplo, en un plano de San Sebastián del siglo XVI, del siglo XVII, que está en la colección de David Russell y de Estados Unidos, se suprime el río Urumea. Directamente lo que es la costa de Zurrola hace ya contacto con el mar sin mencionar la presencia del río Urumea. Ese ejemplo, como en también en otros planos. Y Javier, has hablado ya antes has citado algunos nombres importantes de cartógrafos. Claro, había grandes cartógrafos, como había grandes pintores, como había grandes especialistas en cualquier cosa. Ahora, cartógrafos locales no aparecen hasta muy tardíamente. Bueno, digo yo, no sé. Define tardíamente. No, tardíamente es en las últimas páginas de tu libro. Bueno. Sí, bueno. Primero es por lo que hemos comentado antes, ¿no? La monopolización de los militares, porque es un asunto de Estado y había que muy, muy restringido. Los ingenieros militares, que eran los que realizaban la cartografía, empezaban a firmar ya a finales del siglo XVII. Y en el siglo XVIII ya empezamos a contar con algún cartógrafo guipuzcoano, en este caso Pedro Ignacio Lizardi, que es de Asteasu. Nació en 1609 y a partir de ahí realizó una importante elaboración cartográfica. Ya más tardíamente, en el siglo XVIII, ya encontramos, por ejemplo, a Pedro de Artemendía. En este caso es arquitectura civil y ya tuvo mucho que ver con la morfología de San Sebastián a partir del siglo XIX. Y ya finalmente, a finales del siglo XIX, ya tenemos a Juan Olavide y Carrera, que ya es un ingeniero militar, que también es de Antoine, como Pedro de Artemendía. Bueno, pues llegamos al final de esta charla, Juan, Javier, pero antes de despedirnos vamos a recordar cuál es el título del libro del que hemos estado hablando en los últimos minutos y, pues dónde se puede encontrar. Bueno, este es un libro realmente de historia, Javier, de historia visual. Sí, es visual, porque la cartografía es muy visual. Claro, es una forma de recorrer la historia de San Sebastián de una forma visual a través de los planos. Sí, sobre todo atractiva para el lector. Muy atractiva. Se titula Don Nuestre San Sebastián, Historia de una cartografía, de Javier Marichalar. Está editado por Cucha Fundació A. Es un buen tocho, sí, pero para disfrutarlo en casa, ir mirándolo, viéndolo.
Y, por supuesto, hay que citar también, además de la Kutxa Fundazioa, a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que ha hecho posible esta edición, y en concreto a Rosa Yerbe y a Sun Urzainki, que son dos personas que han colaborado en esta edición. Bueno, pues que disfrutéis de la fiesta, por cierto, ¿eh? Vale, muchas formales. gracias. Gracias. Sí, habrá que estar formal. Agur. Agur.